Y quiero que me acompañes en este momento a un pasaje que es bien conocido por nosotros y está en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 9 al 13. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 9. Y dice así la palabra, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer algo diferente, vamos a ponernos de pie a leer la palabra en este momento. Yo quiero que nos pongamos de pie en ese momento, vamos a leer la palabra, vamos a honrar la palabra de nuestro Dios, que vamos a recibir en ese momento. Mateo capítulo 9, verso 9 dice, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír eso, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos una vez más en este momento por tu maravillosa palabra. Hoy la recibimos en nuestros corazones y es nuestra oración que la misma fructifique en cada uno de nosotros. Oramos, Padre, para que nuestras mentes sean transformadas por tu Espíritu. Te alabamos y te exaltamos en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. El tema de hoy, como pueden ver ustedes, dice que Jesús estaba caminando por la aldea, por un lugar específico, y vio un hombre cuyo nombre real es Leví, o este hombre llamado Leví, que luego se convierte el nombre de él a Mateo, que significa don de Dios. Dice que Jesús cuando lo ve a él recaudando impuestos, cuando Jesús ve a Mateo haciendo aquellas cosas que era bien odiada por el pueblo, porque no solamente quitaba impuestos al pueblo judío para dárselo a los romanos, siendo el judío, sino que Leví en ese momento estaba haciendo una práctica que los recaudadores de impuestos hacían normalmente, y era que una parte también se la guardaba para sí. Y Jesús cuando le ve, lo llama. Y quiero que entendamos eso, porque llamar a esta persona y le dice, sígueme, quiero que tú seas parte de mi equipo. Esto nos dice algo a nosotros, ¿verdad? Y es que Jesús cuando nos busca, cuando Jesús te llama, como te está llamando en el día de hoy, como me ha llamado a mí en momentos, en mi pasado me llamó. Jesús no estaba buscando un hombre o una mujer idónea, perfecta, sin mancha. No. Simplemente una persona que anhelara ser transformado, una persona que anhelara en su vida experimentar un nuevo comienzo, una persona que en su vida estuviese anhelando experimentar una plenitud. Jesús llama a Mateo y no solamente le llama, sino que dice los versos más adelante que entra a su casa, se sienta a la mesa para almorzar. Pero cuando leemos los versículos siguientes nos damos cuenta que Mateo juntamente llamó a otras personas para que viniesen a comer. Yo me imagino que a otros amigos, recaudadores también de impuestos, personas allegadas a él, dicen, miren, este hombre hay que escucharlo. Yo tengo un invitado especial en la mesa hoy. Y ese invitado yo quiero que ustedes compartan con él. Es un invitado único porque Él, siendo quien es, no nos va a rechazar por quienes somos nosotros. Y se sientan a la mesa.
El título del mensaje hoy es La Mesa. Hay una mesa que ha sido preparada por Dios, en la cual su Hijo Jesucristo está sentado y tú y yo estamos invitados a sentarnos juntamente con Él. En la antigüedad la mesa tenía un significado único, como igualmente hoy día podemos ver significados muy parecidos. En una mesa, cuando la persona está almorzando, se puede desarrollar una mejor comunión. Se desarrolla una proximidad entre las personas, así como la comunión que Dios quiere tener contigo. Pero igualmente en la mesa se utilizaba para hacer transacciones. Personas se sentaban a la mesa y comenzaban a hacer transacciones económicas. Y es precisamente en esa mesa también que Dios ha preparado, donde hay una transacción que se realizó. La palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Y dice también las Escrituras que Dios pagó el precio de nuestro pecado para que tú y yo pudiéramos tener comunión con Él. Es decir, que en esa mesa a la cual tú y yo estamos invitados, igualmente hay una transacción que se ha realizado. Pero también en las mesas se destinaba el destino. Muchas veces en las mesas se determinaba cuando se iba a iniciar una guerra contra un pueblo, contra una nación. Se definía el destino, el curso de la historia de una persona o de una nación. La mesa a la cual tú y yo estamos invitados hoy es una mesa también donde se define destino. Un destino eterno con Dios o un destino eterno sin Dios. Un destino donde nosotros experimentaremos vida abundante en Él o un destino donde estaremos viviendo como para sobrevivir, más bien, el día a día, a ver por dónde va a salir el sol. La mesa. Lo primero entonces que quiero que resaltemos en esa mañana es que la sanidad de tu alma y espíritu está servida. La sanidad de tu alma y de tu espíritu está servida en la mesa. Dice que cuando Jesús entra a casa de Mateo, quizás el llamado de Mateo o de Leví no fue tan impactante porque quizás fue algo de manera particular. Sin embargo, Jesús entrar a la casa cuando otras personas habían escuchado a Jesús hablar, predicar, hacer señales y milagros, sí llamó la atención de los religiosos del momento. Los religiosos, los fariseos del entorno, sí le llamó la atención ver a este hombre llamado Jesús de Nazaret, este hombre que habla del reino de los cielos, de este hombre que luce ser un hombre santo, un hombre que hace señales, prodigios y milagros como quien viene de parte de Dios, como dijo Nicodemo. Verle sentado junto a publicanos, junto a pecadores, le llama la atención. Y es porque Jesús, cuando se sienta a la mesa, si algo Jesús quería dejar establecido, era que a través de él la sanidad del alma y del espíritu estaba servida por el Padre. Por eso Jesús, cuando oye la murmuración, oye el rum rum, como dicen por ahí, Jesús dice: óyeme, es que yo no he venido a sanar a las personas que no necesitan, a la persona que está sano, sino al enfermo. Yo no he venido a buscar a aquellos que se consideran tan justos que no necesitan buscar de mí. Yo he venido precisamente a aquellos que se consideran tan pecadores, tan indignos, que piensan que no tienen oportunidad de entrar al reino de los cielos. En esa mañana hay algo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Que en la mesa fue servido la sanidad de tu alma y de tu espíritu. Cuando hablo de la sanidad de tu espíritu y de mi espíritu, estoy hablando en este momento que es que en la mesa, a través de la persona de Cristo Jesús, tu espíritu y mi espíritu, que estaba desconectado de la gracia de Dios,
que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura, separados eternamente del Padre, a través de lo que está servido en la mesa, que es el pan de vida, que es Jesucristo. Tu espíritu y mi espíritu recibe sanidad. Mis amados, quiero que entendamos algo. Lo que va a sanar tu espíritu no es la iglesia. Lo que va a sanar tu espíritu no es la religión. No son las formas. Lo único que puede sanar tu espíritu es cuando tú y yo reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a ese mundo a morir por tus pecados, por mis pecados. Los recibimos, los abrazamos y experimentamos entonces un nuevo nacimiento. Porque del primer nacimiento estábamos muertos ya. Pero en Cristo Jesús, nuestra alma, nuestro espíritu es renovado. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Tu espíritu es renovado. Cuando tú y yo partimos de esta tierra, cuando tú y yo fallecemos, cuando tú y yo morimos, cuando tú y yo colgamos los tenis, ¿cómo más lo puedo decir? Cuando tú y yo firmamos con los carmelitas, ¿cómo más puedo decirlo? Cuando pasa ese momento, lo que queda ahí es el cuerpo. Pero tú, realmente tú, parte. Porque tú y yo no somos esto es una carrocería. Esto es un depósito que se llama cuerpo, que ocupa una persona a través del espíritu y del alma. Por eso es que cuando fallecemos, se dice que expiramos. Nuestra alma, nuestro espíritu sale del cuerpo. Y el espíritu que ha recibido sanidad a través de Jesús, por lo que está servido en la mesa, pasa a la eternidad con Dios. Y eso es para ti y eso es para mí. Pero igualmente, sanidad del alma. Anoche veía una película junto a la pastora y yo le decía, wow, mi amor, le decía yo esta mañana, yo voy a verla nuevamente y yo decía a ella, oye, yo no recuerdo una película que me haya sacado tantas lágrimas como la de ayer. Óigame, soy un llorón número uno soy yo. Y ustedes me ven a mí viendo películas a veces con ella, ustedes me ven que así, y es que sacándome las lágrimas. Y a veces ustedes me ven que, wow, qué concentrado, y yo sacándome así para que no me ven que estoy llorando. Y la película de ayer se trata se llama El violín de mi padre. Es un drama bellísimo, es turco, una película preciosa. Y es interesante porque el padre de la niña era un violinista y él le decía a ella, él hacía música improvisada y él decía, mira, tú ves las personas y cada persona tiene una melodía por su forma. Entonces él veía a dos personas discutiendo, entonces hacía una melodía con el violín intensa, producto de la discusión que se estaba dando. Cuando veía a dos enamorados, tocaba una melodía diferente que revelaba como esa estación de amor. Y decía, cada persona tiene una melodía. Yo quiero decirte algo, todos nosotros venimos con cicatrices en el alma. Todos nosotros en algún momento, ya sea en la niñez, en la adolescencia, en nuestra juventud o ya en nuestra adultez, nuestras almas han sido heridas de alguna forma u otra. Algunos de nosotros hemos experimentado traición, otros hemos experimentado abandono, otros hemos experimentado fracasos, que nuestras almas de alguna manera u otra han sido mutiladas de una etapa a otra etapa. ¿Sabes qué? Cuando venimos a Él, cuando nos sentamos a la mesa, tu alma y mi alma experimenta una sanidad. Y cuando miramos hacia atrás, miramos aquello que provocó la herida. Cuando miramos hacia atrás y miramos aquello que provocó la tristeza, el dolor en el alma, solamente lo vamos a recordar como un momento en el cual nosotros atravesamos un proceso, pero que nuestro Dios nos levantó. Donde nuestro Dios, su amor se manifestó y hoy podemos estar de este lado y testificar que Dios es fiel, que Dios nos levanta del hoyo, que Dios afirma nuestros pies y lo pone sobre el lugar firme. Todo eso solamente en la mesa cuando nos sentamos con Él.
Porque Jesús no solamente está interesado en tu bienestar eterno, lo espiritual, sino que Jesús está interesado en tu bienestar o plenitud presente, la parte emocional. Es que la sanidad de tu alma y de tu espíritu está servido. Y dice que estas personas comenzaron a decir, pero está bien, pero el tipo está compartiendo con pecadores. ¿Cómo es posible? ¿Sabe por qué es posible que Jesús estuviese compartiendo con pecadores? Es porque tu condición y mi condición nunca será un obstáculo para que se manifieste la misericordia divina. Voy a repetirte esto. Tu condición y mi condición nunca serán obstáculo para que se manifieste la misericordia divina. Por eso Jesús le dice a ellos, oye, ustedes van a tener que leer ese librito nuevamente y aprender más acerca de mi misericordia. Porque el Padre, Dios dice que yo quiero misericordia y no sacrificio. ¿Sabe la cantidad de personas que hacen sacrificios, que en virtud de la religión hacen tantas cosas, pero sus corazones son endurecidos? Dios dice, a mí no me interesa tanto los sacrificios. Yo quiero misericordia. Y es a causa de mi misericordia que tu pasado no es un obstáculo para que yo me manifieste en tu vida. Estamos hablando de que tú y yo estamos viviendo en una generación donde no solamente tenemos que lidiar con corruptos o personas que han cometido actos de corrupción. No solamente estamos viviendo en una generación donde tenemos que estar lidiando con personas que han estado abusando física, emocional o sexualmente de otros. Estamos viviendo en una generación donde hay una distorsión de la sexualidad. Estamos hablando que estamos viviendo una generación donde los valores se han perdido. Ahora, ¿cuál debe ser la posición tuya y mía? ¿Una posición de juicio o una posición de invitarle a la mesa y exponerlo a la gracia y la misericordia de Dios? Porque Mateo lo que hizo fue, oigan esto, Mateo lo que hizo fue, ese hombre, sabiendo él quién soy yo y siendo él quien es él, me ha invitado a seguirle. Yo no me puedo quedar con esto. Yo voy a invitar a otros amigos míos. Yo voy a invitar a otros recaudadores de impuestos. Yo voy a invitar a otras personas que están en igual condición de pecado como yo, para que se sienten al igual que yo en la mesa. Y es que cuando tú y yo manifestamos la gracia que hemos recibido del Padre, otros también se van a beneficiar. Porque debemos de traer a otros a experimentar lo que nosotros estamos recibiendo. Ese principio que vimos en Juan capítulo 4 de aquella mujer samaritana, que ella fue expuesta a la gracia a través de Jesús y fue a la aldea y decirle a otros, óyeme bien, encontré al hombre, encontré a quien estábamos esperando, encontré al Mesías. ¿Por qué? Porque en la mesa a la cual hemos sido invitados, tu pasado no importa más que el presente de quien está en la mesa frente a ti y el futuro que Él va a desatar una vez tú lo recibas. Pastor, esto es para aquellas personas que no conocen del Señor. No, eso es para todos nosotros. ¿Sabe la cantidad de personas que están sentados a la mesa con Jesús y no disfrutan de lo que Él representa en su vida porque están tan cargados de ideas preconcebidas de cómo deben de ser las cosas, que no experimentan la gracia y la verdad que Él carga? No experimentan su gracia y su verdad. El libro de los Hechos capítulo 15, hago un paréntesis acá. El libro de los Hechos capítulo 15 registra una historia donde los judíos que se estaban convirtiendo a Cristo escucharon de que habían personas en otras regiones gentiles que también se estaban convirtiendo a Cristo. Y cuando esos escucharon esto, inmediatamente dijeron a los apóstoles, miren, no hay problema que ellos sean cristianos, pero ellos tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que guardar el sábado. Y comenzaron a querer que ellos se ajustaran a los rudimentos o a los principios judíos
de la ley para que ellos experimentaran la gracia. Porque entendían que de alguna manera su futuro pleno tenía que estar vinculado a ciertas cosas de hacer. Pero lo que no comprendemos es que tú y yo, cuando nos sentamos a la mesa, tenemos que venir tal y cual somos. Tal y cual somos. Y cuando la gracia se manifiesta en nuestras vidas, no solamente nos va a llenar, sino que la gracia nos va a transformar. Y esa es la gracia manifestada a través de la persona de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que nos irá llevando, nos irá revelando aquellas cosas que tenemos que tomar y aquellas cosas que tenemos que dejar. Pero la sanidad de tu alma, la sanidad de tu espíritu, está servida en la mesa. ¿Qué vas a hacer con ella? Mesa. Jesús está sentado en la mesa. Pero la mesa también nos revela a nosotros que es un lugar de restauración y de restitución. Hay una historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, no lo voy a leer, que es la historia de un joven llamado Mefiboset. Mefiboset es hijo o descendiente de Saúl. David, cuando asume el reinado, dice la escritura que David pregunta: ¿hay algún descendiente de la casa de Saúl para cual yo le haga misericordia? Y le dicen: sí, hay un joven llamado Mefiboset. Él es lisiado, porque en el tiempo de la persecución su nodriza lo llevaba cargado, se le cayó de los brazos, se golpeó, las piernas quedaron lisiadas y el tipo es un lisiado. Los que conocen la cultura hebrea sabrán que dentro de la presencia del rey o delante de la presencia del rey, una persona lisiada no podía ser llevado. Una persona con desperfecto físico no podía ser llevado delante de la presencia del rey. Pero cuando David escucha que hay un joven llamado Mefiboset, descendiente de la casa de Saúl, dice: yo haré de él misericordia. Mefiboset estaba escondido en un lugar llamado Lodebar. Mefiboset estaba allá escondido porque no solamente había perdido todo, no tenía tierra, no tenía vida, no tenía futuro, no tenía absolutamente nada. Pero cuando el rey escucha acerca de Mefiboset, dice: yo quiero que lo busque, porque yo quiero que él venga y se sienta en mi mesa. Y lo manda a buscar. Cuando Mefiboset escucha que el rey lo manda a buscar, el tipo tiene miedo, porque dice: él lo que quiere es vengarse. Supo que había un descendiente todavía de mi abuelo Saúl que lo persiguió a él. Eso es para matarme. Mefiboset tenía miedo. Mefiboset estaba amedrentado, como muchos de nosotros, cuando Dios nos llama a tener un acercamiento a él. Cuando Dios nos llama, cuando nos invitan a un lugar, a un espacio donde la palabra es expuesta, pensamientos vienen a nosotros, prejuicios vienen a nosotros. Pero Mefiboset al final va, y cuando llega, dice la palabra que es sentado a la mesa del rey. Y toda la tierra que él había perdido, Mefiboset la recibe de vuelta. Hay una restitución, una restauración de su posición. Porque Mefiboset, ahora sentado en la mesa del rey, junto a los hijos del rey, es llamado, es posicionado como un príncipe. El lisiado, el olvidado, ahora es un príncipe. Porque sentado en la mesa, las cosas son restauradas. Sentado en la mesa, las cosas son restituidas. Tierra recibe siervos, recibe todas las cosas que le pertenecen a un príncipe. Tú y yo lisiados, tú y yo olvidados, tú y yo quizás en un lodebar espiritual o emocional, Dios nos llama a sentarnos a su mesa y somos posicionados nuevamente como príncipe y nos sentamos a su lado. Dice la palabra, óyeme bien lo que dice la escritura, que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo sentado?
a la diestra de Dios. En Cristo Jesús nos sentamos a la mesa y experimentamos restauración. Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Óyeme bien, todo es hecho nuevo. Mefibosé no hizo absolutamente nada. Mefibosé no hizo nada para merecerse eso. Como tú y yo no hemos hecho nada para merecernos la bendición de Dios. ¿Qué tú puedes hacer que te merezca la bendición de Dios? Nada. El profeta dice que tus obras y mis obras, las mejores que podamos hacer delante de Dios, es como un trapo de inmundicia. Es como un trapo que no sirve más que para ser echado al basurero. Pero por su gracia, por su misericordia, recibimos esto. Porque la restitución no está basada en tus méritos, sino que revela la gracia y el favor de Dios. Ahora, quiero decir algo más y acerca de esta parte, de esta historia de David, de Mefiboset. Y es que se requiere fe y humildad para recibir o experimentar la misericordia y la gracia de Dios. ¿Ustedes han conocido personas que tú le haces un obsequio y no lo recibe? No, está bien, muchas gracias, yo puedo comprarlo. No, pero te estoy... No. Hay personas que tú sales a almorzar con ellos, sales a desayunar con ellos, y tú vas a pagar la cuenta, y esta persona no deja que tú pagues la cuenta, no porque esa persona quiere pagarte la cuenta, sino porque no concibe que tú puedes pagarle la cuenta a él o a ella. Eso es orgullo. Pues le cuento que lamentablemente la historia de Mefiboset y David no terminó como los cuentos de hadas. Porque en algún punto Mefiboset, a pesar de David haber manifestado gracia y favor sobre él, Mefiboset dijo, no, aquí hay un gancho, aquí hay algo que no está contado. Aquí hay alguna letrica negra que no me ha sido revelado. Esto no puede ser tan bueno. ¿Dónde está el gancho? Y Mefiboset, en un punto, se rebela contra David. ¿Pero por qué se rebela Mefiboset contra David? Porque Mefiboset no tenía la fe suficiente para abrazar sin reservas la gracia y la misericordia que él estaba dando. Mis amados, lamentablemente nosotros como hijos de Dios, a veces venimos a Dios, recibimos la salvación, pero no tenemos la fe suficiente para comprender que nuestro Dios es un Padre amado, que es un Padre misericordioso, que es un Padre que no hace memoria de nuestros pecados, que es un Padre que nos levanta, que nos restaura, que hace cosas nuevas en nuestras vidas. Que cuando nos dice a nosotros, ven, ríndete a mí, ven, dame lo tuyo, dame todo lo que tú eres y te daré mucho más que eso que tú me estás entregando. Decimos, no, esto es una manipulación, esto es un Dios que quiere egocéntrico. Porque yo tengo que estar alabando y adorándole a Él constantemente. Es un Dios que necesita escuchar. Él me salvó para escucharme, entonces alabarle y adorarle. ¿Por qué nosotros simplemente por fe recibir la gracia y abrazarla? Y tener la humildad suficiente de solamente decir, gracias Dios. Es más, me atrevo a decir que quizás hay personas en este lugar que no caminan todavía en la plenitud a la cual Dios le ha llamado, porque entienden que tienen que hacer esto o aquello para luego ser apto para servir a Dios. Es más, quizás aquí hay personas que hoy no han entregado su vida a Cristo porque primero tienen que dejar de hacer esto o dejar de hacer aquello. Personas que quizás robando, que están adulterando, que están fornicando, que están haciendo mil y otras diabluras. Pero dicen, yo todavía no me puedo entregar porque si me entrego y entonces cuando yo deje aquello, entonces sí me voy a entregar. ¿Sabes qué? Esto no es por mérito.
Porque precisamente a la mesa son invitados los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, los homosexuales. Todos son invitados a la mesa juntamente con el Padre, sin importar, porque esto no es por méritos, es por gracia. Solamente se requiere fe y humildad para sentarse en la mesa y comer lo que el Padre nos ha preparado. La mesa está servida hoy. Y es para tu vida y es para mi vida. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos hablando de la mesa. Porque es en la mesa, no solamente donde recibimos sanidad del espíritu y del alma. No solamente en la mesa tú y yo podemos experimentar una restauración o restitución de lo que hemos perdido. Sino que en la mesa está tu milagro. En la mesa está tu milagro. Y voy terminando con esa historia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 24, registra la historia de una mujer. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces se le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿De qué estamos hablando acá? Jesús llega a esta región, entra a una casa a descansar. Quizás había tenido una campaña de sanidad y de milagros. Quizás venía agotado de un largo viaje. Jesús entra a ese lugar, dice que entró de manera oculta, como para que lo dejaran tranquilo, ¿sabe? Porque hasta los hombres ungidos, así como Jesús, dicen: óyeme, no quiero nada, apágame el celular, no cojo llamada. Pero una mujer que necesitaba urgentemente un milagro fue donde él. Y quizás hoy tú estás necesitando un milagro financiero, un milagro familiar, un milagro de salud. Yo no sé cuál es el milagro. Quizás hay una opresión espiritual que está afectando tu vida o tu familia. Quizás hay algo que está oprimiendo tu mente en el día de hoy y tú necesitas un milagro. Quizás viniste hoy con la expectativa de que Dios haría algo en tu vida, más que simplemente a escuchar a un hombre hablar y un grupo de personas cantar. Un milagro. Porque tú entiendes que las cosas no pueden continuar igual en tu vida. Un milagro porque tú entiendes que esa persona que amas tiene que ser libertada. Un milagro porque quizás hoy tú piensas que dentro de pocos días lo puede perder todo. Un milagro. Y dice que esa mujer, cuando se acerca, se posa ante Jesús. Era una mujer sirofenicia. Para que no entienden este sistema de regiones, ser una mujer sirofenicia significa que ante los ojos de los judíos era una mujer impura. Era de una región impura. Era de una región de donde era la famosa Jezabel. Sirofenicia. Y esa mujer se postra ante los pies de Jesús y le suplica a Jesús por un milagro.
Y Jesús le responde, óyeme bien, es que no está bien dar el pan de los hijos. El pan de los hijos, cuando leemos esa palabra, él se refiere al tema de la liberación. Jesús le está diciendo, es que no está bien yo entregarle eso que es de los hijos de Israel a los perrillos. El término perrillos quiere decir a los impuros. No está bien que el regalo de la salvación, el regalo de la eternidad, del milagro que está destinado para los hijos de Israel, sea dado a los perrillos. Y cuando Jesús utiliza el término de perrillos o de perros, esta mujer, su fe misma por un milagro, porque ella estaba determinada. Yo no sé si tú estás determinado para cambiar lo que estás viviendo. Yo no sé si tú estás determinado o determinada para que tu matrimonio sea transformado, para que tu vida sea cambiada. Yo no sé si aquí hay alguien que está determinado en el día de hoy de salir de esa zona en la cual ha estado por años y entrar a esa zona de abundancia y sobrenatural que Dios ha establecido para él o para ella. Pero esa mujer estaba determinada que no iba a salir de la mesa, no iba a salir de la presencia de Jesús sin antes recibir su milagro. Ella sabía que ese hombre era la respuesta, como hoy te digo a ti, Jesús es la respuesta. No es el gobierno, la respuesta no es el gobierno, la respuesta no es la iglesia, la respuesta no es la religión, la respuesta no es tu matrimonio, la respuesta no son tus relaciones, la respuesta no es tu dinero, la respuesta es Jesucristo. Y ella lo sabía que Jesucristo era la respuesta. Y le dijo, óyeme bien, está bien, llámame perrillo. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen. ¿De dónde? De la mesa donde los hijos comen. Aunque no me pueda sentar en la mesa porque no soy una hija, pero como un perrillo, lo que se desprende de la mesa, las migajas, me es suficiente. Dice la palabra que Jesús se maravilla de la fe de esta mujer. Y le dice, vete. Cuando llegues, tu hija estará libre. Vete. Porque esta mujer pudo comprender que la presencia de Jesús trae el cielo a la tierra. La presencia de Jesús trae el cielo a la tierra. Cuando tú y yo permitimos eso, invitamos al cielo, al reino de los cielos, ser establecido en nuestras vidas. Pero para eso, mis amados, debemos tener hambre para la manifestación de su presencia. No podemos ser hijos tibios. La palabra dice que los tibios serán vomitados de su boca. En un momento Jesús, utilizando esta figura, le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré. Las personas tibias son las personas que todo y nada. ¿Ustedes han visto personas así? Están bien como quiera. No tienen hambre. No tienen hambre. Hay hijos de Dios que no tienen hambre. Entramos en un esquema religioso. ¿Cómo es tener hambre por Dios? ¿Tú sabes lo que es tener hambre por Dios? Te explico cómo tener hambre por Dios. Te levantas en la mañana, no ingieres ni siquiera un vaso de agua, te pasa toda la mañana sin ingerir absolutamente nada.
Llega el mediodía, tampoco. La tarde, tampoco. La noche, tampoco. ¿Cuántos de nosotros de manera intencional decir yo voy a hacer un ayuno pueden hacer esto? Porque necesitamos aunque sea un juguito, aunque sea una frutita, aunque sea un cafecito. Es que yo necesito algo, tengo el estómago pegado, qué hambre tengo. ¿Cuántos de nosotros anhelamos la manifestación de la presencia de Dios? Porque tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Y tú y yo nos preocupamos por este cuerpo que se va a desvanecer, por ese cuerpo que cuando llegue el cumplimiento de los tiempos se convertirá en polvo, ese cuerpo que el paso de los años dejará arrugas, ese cuerpo que es temporal y nos preocupamos por alimentarlo. Mas aquello que es eterno, que es tu espíritu y mi espíritu, no tenemos el hambre suficiente para llenarlo de la presencia de Dios. Porque hay alguien en ese lugar que yo sé que tiene hambre de la presencia. Esa mujer tenía hambre por un milagro, tenía hambre por una respuesta. Quiero saber si hay alguien en ese lugar que hoy dice: Señor, tengo hambre de ti. Y si no tienes hambre de Él, no vas a comer de Él. Y si no comes de Él, te vas a desnutrir. Y si te desnutres, vas a morir. Y por eso vemos creyentes que hoy están muriendo. Yo recuerdo cuando la gente decía en los años 80, cuando en la parte sur del país había mucha aridez, ¿verdad? Y como que los cultivos no eran tan como son ahora. Y querían asimilar esto. Y decían, no, porque esa persona está como un perro como esos perros viralata del sur. Un perro viralata de Asua, la gente decía. ¿Ustedes recuerdan? ¿O llegaron a oír eso? Que los perros decían que los perros viralatas de Asua o del sur, cuando ladraban, hacían esto. ¡Wow! ¡Wow! ¿Saben por qué, verdad? Porque si ladraban parados se caían. Tenían que recostarse para ladrar. Y así hay creyentes que tienen que recostarse para mantenerse. Tienen que recostarse para poder hablar. Porque no pueden mantenerse firmes. Porque están desnutridos. No leen, no oran, no meditan en Dios. No buscan de la presencia. Simplemente de las migajas o de lo que otros le tiran. Así como los viralatas, que cuando aparece un hueso, cuando alguien aparece con una prédica o le da un consejo, comen de eso, pero no se atreven ellos a ponerse en pie, comer de la palabra, deleitarse en Dios y formarse en Él, porque no tienen hambre. Y si no tienen hambre, no verán la manifestación. La mesa. Finalmente, y la cerré para que vean, para que respiren. Apocalipsis capítulo 3. Este pasaje es precioso, el que voy a leer ahora. Precioso por lo que implica. El versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Saben que según la costumbre judía, en el periodo del desposorio, el novio se iba por un tiempo, por un año? Cuando el novio regresaba, el novio iba junto a su padre a casa de la novia. Y tocaban la puerta. Si la novia no abría la puerta, el matrimonio quedaba suspendido.
si la novia abría la puerta. El novio entraba con el padre, se sentaban a la mesa junto a la familia de la novia. Ahí entregaban las dotes y todo lo que implicaba la boda, y se sellaba el matrimonio. Jesús está diciendo: yo estoy a la puerta de la novia. La novia es la iglesia. Recuerden que Apocalipsis capítulo 3 está escrito para la iglesia. No es un pasaje evangelístico, es para la iglesia. He aquí que Él está tocando. Es el Hijo, es Cristo, pero está junto al Padre. Y si alguno oyere en la iglesia, abre la puerta, Él promete entrar, sentarse a la mesa y cenar con Él y Él con el Hijo y el Padre. Y aquí hoy Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Si viniste hoy como visita, Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Solamente tienes que abrirle. Olvídate de todo lo que has pensado hasta hoy. Olvídate de lo que has hecho o no has hecho. Solamente requiere que tú le abras la puerta y que lo invites a entrar. Él va a entrar y va a cenar contigo, y tú cenarás con Él. Y cuando cenes con Él en la mesa, recibirás sanidad de tu alma, sanidad de tu espíritu, restauración, restitución. Recibirás su milagro. Yo te invito a que en ese momento, si aún no tienes una relación real con Dios a través de Jesús, no pierdas esta preciosa oportunidad de abrir la puerta e invitarle a entrar. Cierra tus ojos. Iglesia, vamos a cerrar nuestros ojos por unos momentos solamente.